Seguimos en Panorama Político, estamos hablando de la elección de presidente del Congreso de la República. Lourdes Hércules, le había quitado la palabra porque fuimos al corte. Lourdes, ¿cuál era el comentario que ibas a hacer? Bueno, yo solo quería decir que si Oliverio García no desiste de su candidatura, creo que es la persona que más posibilidades tiene en estos momentos. Además, si llega a ser electo, creo que quien mejor sale parado ante todo esto va a ser FCN, primero porque encontró un aliado dentro de la presidencia del Congreso y segundo porque la UNE pues quedaría evidenciado como un partido no solo con serios cuestionamientos últimamente sobre los posibles hechos de corrupción, sino también porque ya quedaría como un partido bastante desunido y un partido que prácticamente más allá de ellos no logran consenso. A ver, dos preguntas en una. Primero, si gana Oliverio García Rodas o quien FCN postule, ¿sale victorioso el presidente Jimmy Morales? ¿Sale fortalecido de cara al segundo año de gobierno? El segundo cuestionamiento es, ¿se vienen abajo temas como la reforma constitucional y de partidos políticos? A ver, Oliverio ha sido uno de los diputados que se ha caracterizado por impulsar reformas y eso queda claro, digamos. A mí lo que me preocupa mucho en ese sentido es que ahora que mencionas a Jimmy Morales, a mí se me hace que se está materializando la trilogía en el sentido de poder volver a cooptar de alguna manera a las instituciones. Ya tenemos a Jimmy Morales que por atrás le soplan al oído esos vientos oscuros de la juntita militar. Ya tenemos a la Corte Suprema de Justicia que no es bienvenida por organizaciones internacionales y por la Embajada de Estados Unidos. Y ahora con este nombramiento, no sé si al final de cuentas van a elegir a Oliverio, pero quien está detrás es FCN. Entonces yo creo, y sigo insistiendo, a mí no me parece que la elección de Oliverio García sea la idónea, tomando en cuenta que es FCN quien lo postula. Si hubiese sido tal vez otro partido, un partido más pequeño. Una coalición de una cohesión de fuerzas entonces, pequeñas, tal vez. Yo con la experiencia que tiene Oliverio no creo que él se vaya a estar dando a manipular completamente por FCN. Además, sí, pero él es el presidente. Que atienda a los intereses de quien lo postula completamente. Pero es que un hombre no manda solo en el Congreso de la República, quienes deciden son todos al final de cuentas. Sí, pero no creo que él se vaya a poner al servicio de FCN. De hecho, Miguel, hay muchas fuentes que opinan que Oliverio García Rodas habla inglés igual que Mario Taracena. O sea, goza del agrado de la Embajada de Estados Unidos. Pero entonces va a tener problemas a lo interno de su propia, de la bancada que lo impulsó, porque acuérdate que FCN de alguna manera tiene roces con otras bancadas y con otros organismos y otras instancias, como CICIG, por ejemplo, porque ni modo, tienen procesos pendientes, procesos judiciales que les podrían votar muy fácilmente sus aspiraciones políticas. Yo no creo que Oliverio vaya a desistir, por ejemplo, de una reforma constitucional en el ámbito de la justicia. Creo que además es una propuesta que se firmó entre organismos, no entre personas. Entonces, creería que Oliverio no va a optar por dejarlo a un lado y tampoco en el tema de la continuidad de la depuración de las plazas de los sindicatos en el Congreso. Creo que también se vería muy mal si desiste de continuar con esto. Habrá que ver si se mira también, porque es pues un personaje bastante discreto. Además, ya son procesos no tiene que la están cintura mediática que judicializados. tiene Mario Taracena. Pero esos temas ahí ya no se puede coincido con dar Miguel. marcha atrás. Ciertamente Oliverio García Rodas es alguien que no le gusta salir a la palestra y que la forma de presidir de Mario Taracena sí va a obligar al próximo presidente del Congreso, sea quien sea, a rendir muchas más cuentas de las que anteriormente se rendía. Y vamos, hay que sacar cuentas. También el anterior presidente de Taracena fue Luis Rabé, ahora formalmente prófugo. El anterior a Luis Rabé fue Gudy Rivera. El anterior fue Pedro Amadi. Exactamente. Todo en prisión preventiva. Y el único que terminó el periodo de Pedro Amadi fue Aristides Crespo, que también tiene un antejuicio. Entonces, es una condición difícil esa de ser presidente del Congreso. Y también nos estamos centrando en la cabeza del Congreso. Sin embargo, hay que tener en cuenta la vicepresidencia, la secretaría y también las comisiones de trabajo, que es a lo que FCN le apunta, la Comisión de Finanzas, que actualmente está a cargo de la UNE. Pero vamos a ver, solté una pregunta que creo que nadie ha respondido. ¿Gana quien FCN impulse? ¿Refuerza la posición de Jimmy Morales? ¿Le da un poder que hasta hoy no le hemos visto?
Creo que sí, definitivamente. O sea, sí. Dependiendo, si gana Oliverio, yo creo que sí. Que se vaya a estancar la reforma, creo que no. Oliverio, como ya lo mencionábamos, ha sido uno de los principales promotores de reformas, así que yo esperaría que si Pero gana, aquí hay, no sé, aquí hay dos estamos- circunstancias. Uno es ser diputado y otra es ser presidente del Congreso. Creo que habrá mucha presión sobre él. Bueno, O sea, pero tiene no que ser sabremos. coherente, ¿no? Yo creo que sí le va a favorecer un poco a Jimmy y hay que tomar en cuenta también el trabajo del Congreso en este segundo año, que en teoría debería agilizarse un poco la agenda, porque aunque desde ya se estén hablando temas electorales en el Congreso, pues esperemos que esto finalmente se concluya en que sí le favorezca un poco a Jimmy. A ver, el presidente de alguna forma se ha metido en este proceso de selección de presidente de la Junta Directiva, aunque él, digamos, abiertamente ha dicho, miren, hay independencia de poderes y estas cosas. En esta negociación, ¿está corriendo dinero? ¿Qué es lo que está corriendo, según su impresión? No solo dinero, también el tema de las comisiones para el otro año. Una de las más codiciadas es la Comisión de Finanzas, sobre la cual FCN no ha tenido control prácticamente ni este año, ni se interesó el año anterior. Entonces, creo que lo que se va a estar negociando es mucho eso, el tema de las comisiones Pero sí, de trabajo. de verdad yo lo consideraría hasta patético el hecho de pensar que en algún momento todo esto iba a cambiar. Yo creo que va por la misma línea y teníamos una reunión hace unos días y justamente hablábamos de los posibles cambios que se hubieran podido dar, pero que no se están dando. Al igual los diputados pues únicamente buscan su beneficio y obviamente esta elección va a ser fundamental para poder obtener favores no solo políticos sino económicos, y ya sabemos que los diputados se sirven con cuchara grande, así que creo que lo único que queda pues es estar vigilantes, pero creo que no va a cambiar mucho la forma de legislar de estos 158 diputados. Yo más que dinero por que un diputado vote por una planilla, ya más creo que lo que se está jugando aquí es el poder político y el poder económico de los mismos recursos del Estado. Finalmente es en las comisiones, es en el Congreso donde se aprueba el presupuesto, hacia dónde se orienta. El Ministerio de Comunicaciones es uno de estos que se presta como una herramienta. Creo que estamos en la misma línea de un Congreso y eso del de antes, no hay ninguna diferencia en el Eso de ahora. es en temas, digamos, del presupuesto nacional, que nosotros ya sabemos que, bueno, que es la gran fuente de financiamiento de estos funcionarios corruptos, pero estamos dejando de lado también las negociaciones a lo externo. Es decir, ¿qué apruebo, con qué intereses y a quién beneficio? El tema es ese, los sobornos y el chantaje de muchos de los diputados que le hacen a empresarios y que le hacen, o las ofertas que eventualmente le puedan hacer, cohecho pasivo y activo, digamos. Miren, no sé si dejamos fuera de la ecuación un tema que me parece importante tocar. Hagamos una valoración de esta bancada UNE, y tenemos minuto y medio para poder resumir. ¿Qué pasó con UNE? Que es una bancada grande, pero pareciera que no está empujando a Taracena. La última declaración de Orlando Blanco fue, miren, más que Taracena lo que hay que defender es que la UNE sigue impulsando las reformas legales. ¿Cómo entender eso? Que hay rupturas a lo interno, eso es innegable, pero creo que ahora se están agudizando más estas diferencias y obviamente esas diferencias son por obtener la venia de la Secretaría General. O sea, es decir, aquí de lo que se trata y es de la candidatura presidencial de 2019. Yo lo que creo es que sí, es una bancada, o se convirtió en una bancada en la que cada quien patea para donde quiere y entonces no van conduciendo la pelota para el mismo lado, por un lado, y por el otro, que se dio muchos baños de pureza y que al final, pues resulta que no, y eso también le afecta muchísimo. Unos se empeñan en tratar de defender y otros, pues... De hecho, esa acusación que surgió la semana pasada de que un diputado de la UNE, el señor Sandino Reyes, había pedido una coima a nombre de algunos diputados a Foguavi, creo que ha exhibido un poco que tampoco la UNE se ha transformado mucho. ¿Tienes algún comentario final? No, estamos. Okay, muy bien. Asusta algunas cosas en el Congreso. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos nos vamos a seguir la línea de este tema, pero también vamos a irnos a la torre de tribunales. Recuerden, estamos @guatevisión_TV y en las cuentas particulares de cada uno de nuestros periodistas de Panorama Político. Vamos al corte.